No digáis que agotado su tesoro, de asuntos falta enmudeció la lira. Podrán no haber poetas, pero siempre habrá poesía. Esas son unas líneas del señor Gustavo Adolfo Bécquer. Y con esas líneas nos gustaba a los muchachos y a mí. Cuando digo los muchachos, a mí siempre hablo de una bandada de locos que escribíamos poemas a máquina en Bogotá. Este recital también es una excusa para recordar a los poemas amigos y a los poetas amigos y a los amigos. Porque la poesía, entre muchas cosas, se la debo también a los amigos. Y era como nuestra manera de aperturar la poesía en la calle. Y hablando de amigos, tengo un amigo que se llama Edward Guillén, un loco de la costa caribe colombiana, que un día iba pasando, estaba en el peor momento de su vida, o un momento bastante duro de su vida. Yo no lo conocía, pues le ofrecí un poema, él aceptó, se sentó, nos pusimos a conversar, y tiempo después, bueno, después que le insistimos, bueno, me mostró unos poemas que me los mostró así como, yo no sé si estos son poemas, pero y escribía muy bien. Nos hicimos grandes amigos, le insistí hasta que renunciara a un KFC en el que trabajaba, se dedicara a su verdadera vocación, que era la poesía. Él era de un pueblo de la costa caribe, más o menos de Gamarra al Cesar, un pequeño pueblo atravesado por el río Magdalena. Yo soy de un pueblo de la costa caribe venezolana, del río Caribe. No tenemos el río Magdalena, no tenemos el mar. En las montañas tenemos muchos ríos. Y era curioso porque cada vez que hablábamos, y yo le hablaba de mi pueblo y él me hablaba del suyo, descubríamos que vivíamos en el mismo pueblo. Y yo le nombraba un personaje curioso de mi pueblito, y él lo tenía en su pueblo con otro nombre, pero eran el mismo. Así nos hermanamos mucho. Edward Guillén, este poema es dedicado a él porque además lo aprendí de él, y es curioso porque esta es una traducción que a mi parecer es la traducción de Edward, porque él me dijo una vez, yo me aprendí ese poema, lo encontré, me lo aprendí y más nunca pude encontrar ese poema, o sea, esa traducción en específico. Es un poema de Charles Baudelaire, poeta francés, y que siempre nos sirvió para brindar, para cuando estamos alegres, para momentos como este, brindar. Embriagaos, de Charles Baudelaire, según la traducción de la memoria de Edward Guillén. Lo queremos original. No, que no sea francés todavía. Es preciso estar siempre ebrios. Pero esta traducción, yo he buscado otros poemas y esta me parece la mejor. De otra traducción, porque la traducción cambia mucho el poema, ¿no? Entonces la he leído en otras formas y es como que no, esto no es el mío. Es preciso estar siempre ebrios. Eso es todo. La única cuestión para no sentir la horrible carga del tiempo que desgarra vuestros hombros y os inclina sobre la tierra. Es preciso embriagarse sin tregua. ¿Pero de qué? De vino, de poesía o de virtud, como os parezca. Y si algún día, en las escaleras de un palacio, en la verde hierba de una zanja, o en la triste soledad de vuestros cuartos os despertáis, disminuida o casi desaparecida la embriaguez, preguntadle al viento, a la ola, al pájaro, al reloj, a todo lo que huye, a todo lo que gime, a todo lo que rueda, a todo lo que canta, preguntadle qué hora es. Y el pájaro, la ola, la estrella, el reloj, todo lo que huye, todo lo que gime, todo lo que rueda, todo lo que canta, os responderá: es hora de embriagarse sin tregua para no ser esclavos martirizados del tiempo. ¿Pero de qué? De vino, de poesía o de virtud, como os parezca. Charles Baudelaire.
Y Tenemos un reloj que marca esta hora. yo creo que esta es la hora, pero... Cualquier hora es la hora. Sí. Así, recordando amigos, Edward Guillén, nos acompañamos mucho escribiendo poemas. Pasaba que mis amigos éramos todos unos exiliados de algún lado, que vivíamos en Bogotá y nos defendíamos con la poesía, desde la poesía, y nos cubríamos con poesía, estábamos locos. Edward de la Costa y Santiago Vargas, al que tanto menciono siempre, de Medellín. Del fin de cuentas, Bogotá es, todo el que no es bogotano es extranjero y éramos unos extranjeros ahí. Con Edward, con Santiago encontré la poesía materializada, la poesía es él, porque está loco, porque él llegó a los 17 años a Bogotá, trabajó 2 días de mesero y se hizo el planteamiento que se hace cualquier persona irracional en el mundo, que es, bueno, pero ¿por qué tengo que trabajar para vivir? Yo no quiero trabajar. Y dejó el trabajo a los 2 días, renunció, agarró una máquina de escribir que estaba en su casa, que era del abuelo, se fue a una calle en el centro, puso la máquina, escribió un letrero que decía poemas por limosnas, se sentó ahí y se puso a escribir poemas. Desde entonces no ha hecho otra cosa. Ese hombre, ya es imposible, ese hombre no va a trabajarle al mundo. Él es poeta, completamente poeta, en el sentido más grande de la palabra. Y en esos delirios de Santiago que me contagió, pospandemia, cuando se estaba abriendo de nuevo la cuarentena, recuerdo que nosotros en la pandemia vivíamos en una casa donde vivíamos como 7 personas, nos corrieron, nos fuimos un grupo por cada lado, yo me fui con Santiago, buscamos arriendo, alquiler, y nos costó mucho porque además estábamos saliendo de la cuarentena, plena economía desastrosa, nadie quería como alquilar porque... Sin embargo, bueno, logramos conseguir en una habitación, un apartaestudio, un cuarto con baño y cocina, que recuerdo que la señora no nos quería alquilar porque éramos 2 hombres, y le parecía escandaloso que 2 hombres fueran a alquilar. Y nos preguntó, ¿ustedes son pareja? Sí, como... Nosotros, no, bueno, somos amigos, queremos un techo, o sea, el hecho es que logramos alquilar ahí, ella nos dijo, bueno, yo tengo cama, pero no tengo colchón, ¿ustedes tienen colchón? Y nosotros, sí, claro, por supuesto, pero no teníamos. Y Santiago, por alguna razón, guardaba una cantidad de sábanas y cubrecamas en una maleta. Entonces todas las noches poníamos sobre las tablas, sábana por sábana por sábana, por alguna que otra, una cubrecama, para acolchar un poco, ¿no? Y eso quedaba en un barrio lejos del centro, hacíamos vida en el centro, nos íbamos de noche, llegábamos cansados, acomodábamos, hacíamos ese ritual de acomodar las sábanas, y después nos poníamos a escuchar poesía, y hablar de poesía, y creer que la poesía era posible, y que íbamos a triunfar con la poesía, y nos íbamos a comer el mundo, en las condiciones más absurdas. Escuchábamos unos poemas de una señora, que la mencionaba en esto de ella, en la cata, se llama María Antonia Segarra, y es una mujer que graba y se ve que ama los poemas que graba, y casualmente tenía poemas que nosotros queríamos mucho. Y escuchábamos un poema, quizás como para descansar el alma, un poema de un poeta que además es importantísimo para nosotros, para mí, para Santiago, que es el señor Fernando Pessoa. Cuando tenía que escoger entre qué poema iba a meter acá, estuve debatiéndome mucho porque quería meter Tabaquería, que es un poema muy largo, pero el tiempo castiga, pero que es un poema que también nos ha acompañado mucho, me ha acompañado mucho en lo particular en la calle, me ha gustado recitarlo en la calle porque se materializa, porque es un hombre que mira desde la ventana una calle y reflexiona en ese mundo exterior de la calle, en su gran universo interno. Pero este poema me recordó a esta situación en la que vivíamos, y lo escuchábamos las noches, acostados, o a veces subíamos a una platabanda que había y mirábamos
fumábamos un cigarro y poníamos a esta mujer a recitar y parecía que todo era posible, ¿no? Que al día siguiente nos íbamos a parar, íbamos a escribir poemas y el mundo se iba a arreglar. Entonces, con Santiago Vargas este poema, te lo voy a leer porque este sí no me lo sé, Tabaquería me lo sé, que es más largo, pero este no. Oda a la noche, de Fernando Pessoa. Creo que este es de Álvaro Ocampo, su heterónimo. Ven, noche antiquísima e idéntica, noche reina, destronada al nacer, noche igual por dentro al silencio, noche con las estrellas, lentejuelas fugaces en tu vestido bordado de infinito. Ven vagamente, ven levemente, ven sola, solemne, con las manos menguadas, y trae los montes distantes al pie de los árboles cercanos. Funde en un campo tuyo todos los campos que veo. Haz de la montaña un bloque solo de tu cuerpo. Atenúale todas las diferencias que veo de lejos, todas las casas blancas y con humo entre los árboles. Y deja solo una luz y otra más, en la distancia imprecisa y vagamente perturbadora, en la distancia súbitamente imposible de recorrer. Señora nuestra, de las cosas imposibles que buscamos en vano, de los sueños que vienen a nosotros al crepúsculo, a la ventana, de los propósitos que nos acarician en las grandes terrazas de los hoteles cosmopolitas, al son europeo de la música y de las voces cercanas y lejanas, y que duelen por saber que nunca los realizaremos. Ven y envuélvenos, ven y acarícianos, bésanos silenciosamente en la frente, tan levemente en la frente que no sepamos que nos besan, sino por una diferencia en el alma y un vago sollozo saliendo melodiosamente de lo antiquísimo de nosotros, donde tienen raíz esos árboles maravillosos, cuyos frutos son los sueños que acariciamos y amamos por saberlos fuera de lugar en relación a la vida. Ven, solemnísima, solemnísima y llena de un oculto deseo de llorar, tal vez porque el alma es grande y la vida pequeña, y todos los gestos nos salen de nuestro cuerpo y solo alcanzamos hasta donde nos llega el brazo y solo vemos hasta donde llega la mirada. Ven, dolorosa, madre dolorosa de las angustias de los tímidos, tu riseburnia de las tristezas de los despreciados, mano fresca sobre la cabeza de los humildes con fiebre, sabor a agua sobre los labios secos de los cansados. Ven de lo más profundo del horizonte lívido, ven y arráncanos de la angustia y de la inutilidad donde presumo, donde tienen raíz estos árboles maravillosos, cuyos frutos son los sueños que acariciamos y amamos por sabernos fuera de lugar en relación a la vida. Arráncame del suelo, margarita olvidada, hoja a hoja, lee en mí no sé qué señal, y deshójame a tu gusto, a tu agrado silencioso y fresco. Una hoja de mí manda hacia el sur, donde están los mares que los navegantes abrieron. Otra hoja de mí tira al occidente, donde arde apasionado todo aquello que tal vez sea futuro, que yo sin conocer adoro. Y la otra, las otras, el resto de mí, lánzalo a oriente, al oriente pomposo y fanático y caliente, al oriente excesivo que yo nunca veré, al oriente brahmánico, sintoísta, al oriente de donde viene todo el día y la fe, al oriente pomposo y fanático y caliente, al oriente de todo lo que no tenemos y todo lo que no somos, al oriente donde quien sabe Cristo tal vez aún viva hoy,
donde Dios tal vez exista realmente, decidiendo todo. Ven sobre los mares mayores, sobre los mares sin horizontes precisos. Ven y pásale la mano por el costado a la fiera y cálmala misteriosamente. Ven, cuidadora, ven, maternal, paso a paso, enfermera antiquísima, que te sentaste a la cabecera de los dioses de fes ya perdidas y que viste nacer a Jehová y a Júpiter y sonreíste porque todo es falso y es inútil. Ven, noche silenciosa y estática, ven a envolver en la noche con tu manto blanco mi corazón, serenamente como una brisa en la tarde leve, tranquilamente como un gesto materno acariciando, con las estrellas reluciendo en tus manos y la luna, máscara misteriosa sobre tu rostro. Todos los sueños suenan de otra manera cuando tú vienes, cuando tú entras, bajan todas las voces. Nadie te ve entrar, nadie sabe cuándo entraste, sino de repente, viendo que todo se recoge, que todo pierde las aristas y los colores, y que en el alto cielo aún claramente azul, ya creciente, oh nítido círculo blanco, oh mera luz nueva que viene, la luna comienza a ser real. Gracias. Muchísimas gracias. Este señor, yo digo que a Pessoa le debo tanto la amistad, uno puede hacerse amigo de gente muerta. Le debo, claro, le debo la amistad, es un maestro para la escritura, siento que mucho le debo a él, porque además era un personaje curiosísimo, un señor que si uno lo viera por la calle le parecería raro cómo viste, pero de ahí uno no se imaginaría quién es ese señor, con su trajecito, su corbata, que era oficinista, que trabajaba traduciendo y que se tomaba algunos tragos y jugaba ajedrez y en la noche se encerraba en su cuarto cuando nadie más sabía qué pasaba y escribía parado y alucinaba y deliraba. Y, señor inmenso. Ya para... Él y sus otros yo. Él y sus tantas máscaras, sí. Sí. Para los que no lo conocen, él escribía con heterónimo, entonces él no escribía como por ejemplo este poema no de Fernando Pessoa, sino de Álvaro de Campos, y así tenía a Reinaldo Reins, a tantos otros. Vean. Quiero cerrar con este poema, con un poema al que quiero mucho, es el que más quiero para el final. Bueno, los quiero a todos, pero este en particular también me ha acompañado muchísimo, sobre todo me acompañó en una depresión inmensa, en un dolor muy grande, y volviendo a esos tiempos de Bogotá, el último diciembre que estuve allá, me venía en enero, eso fue el diciembre de 2021, después de haber fracasado hermosamente una gesta hacia Guayaquil, que duró 15 días, llegamos a Bogotá, yo sabía que me venía, mis amigos se fueron a sus tierras, Edward se fue a su costa, Santiago estaba en Medellín y yo estaba en Bogotá solo y sabiendo que me venía, ¿no? Y era como, bueno, empieza esa mente a decir, tienes 4 años aquí, te vas, ¿qué significa eso? ¿Qué te vas a encontrar allá? ¿Quién eres? ¿No? Y en ese delirio de pensamientos me acompañó un poema. Recuerdo cuando lo descubrí, lo leí, siento que me lo aprendí muy rápido porque fue como beberlo, fue como que lo leí y lo único que hacía era leer ese poema. Y creo que fue para ese momento en específico, porque yo recuerdo que para ese momento vivía en Pagadiarios, vivía en un Pagadiario en específico por el centro de la ciudad, y recuerdo que a veces me salía a escribir poemas, después no quería llegar a ese cuarto de mierda, perdón, el francés. ¿Ves que sí sabes hablar? El francés, sí. Y a veces se hacían las 10 de la noche y yo empezaba a recitar ese poema por ahí solo, como un loco. Parecía un loco totalmente, ¿no? Tengo...
Bueno, esta mujer sabe. Y recuerdo, tengo anécdotas curiosas o queridas con ese poema. Por ejemplo, una de estas veces en las que no quería llegar y pasé por la calle 10, que es una calle empedrada muy bonita, y estaba en una banquita. Y yo agarré y me senté ahí, puse mi máquina al lado, cansado, y sin querer llegar me puse a recitar ese poema. No había nadie. Estaba ahí recitando como un fantasma. Y pasó una pareja, un ratico, y se quedaron a escuchar, pues. Y escucharon todo el poema hasta el final. Y al final me aplaudieron, me dijeron gracias. Y yo, mi vida está haciendo una mierda, pero a alguien le alegraba la noche, por lo menos. Y este poema lo quiero mucho porque me identificaba completamente con él. Es el poema que quizás en ese momento nunca podría haber escrito. Lo escribió Octavio Paz por mí y se llama Antes de dormir, curiosamente. Te llevo como un objeto perteneciente a otra edad, encontrado un día al azar y que palpamos con manos ignorantes. Fragmento de qué culto, dueño de qué poderes ya desaparecidos, portador de qué cóleras o de qué maldiciones que el tiempo ha vuelto irrisorias, cifra en pie de qué números caídos. Su presencia nos invade hasta ocupar insensiblemente el centro de nuestras preocupaciones, sin que valga la reprobación de nuestro juicio, que declara su belleza ligeramente horrenda, peligrosa para nuestro pequeño sistema de vida, hecho de erizadas negaciones, muralla circular que defiende 2 o 3 certidumbres. Así tú, te has instalado en mi pecho y como una campana neumática desalojas pensamientos, recuerdos y deseos. Invisible y callado, a veces te asomas por mis ojos para ver el mundo de afuera. Entonces me siento mirado por los objetos que contemplas y me sobrecoge una infinita vergüenza y un gran desamparo. Pero ahora, ¿me escuchas? Ahora voy a arrojarte, voy a deshacerme de ti para siempre. No pretendas huir, no podrías, no te muevas, te lo ruego. Podría costarte caro. Quédate quieto, quiero oír tu pulso vacío, contemplar tu rostro sin facciones. ¿Dónde estás? No te escondas. No, no te haré nada. Era solo una broma. ¿Comprendes? A veces me excito, tengo la sangre viva, profiero palabras por las que luego debo pedir perdón. Es mi carácter y la vida. Tú no la conoces. ¿Qué sabes tú de la vida? Siempre encerrado, oculto. Así es fácil ser sensato. Adentro nadie incomoda. La calle es otra cosa. Te dan empellones, te sonríen, te roban. Son insaciables. Y ahora que tu silencio me prueba que me has perdonado, deja que te haga una pregunta. Estoy seguro que vas a contestarla clara y sencillamente, como se responde a un camarada después de una larga ausencia. Es cierto que la palabra ausencia no es la más apropiada, pero debo confesar que tu intolerable presencia se parece un poco a lo que llaman el vacío de la ausencia, el vacío de tu presencia vacía. Nunca te veo, ni te siento, ni te oigo. ¿Por qué te presentas sin ruido? Durante horas te quedas quieto,
agazapado en no sé qué repliegue. No creo ser muy exigente, no te pido mucho, una seña, una pequeña indicación, un movimiento de ojos, una de esas atenciones que no cuestan nada al que las otorga y que llenan de gozo al que las recibe. No reclamo, ruego, acepto mi situación y sé hasta dónde puedo llegar. Reconozco que eres el más fuerte y el más hábil. Penetras por la hendidura de la tristeza o por la brecha de la alegría. Te sirves del sueño y de la vigilia, del espejo y del muro, del beso y de la lágrima. Sé que te pertenezco, que estarás a mi lado el día de la muerte y que entonces tomarás posesión de mí. ¿Por qué esperar tanto? Te prevengo desde ahora. No esperes la muerte en la batalla, ni la del criminal, ni la del mártir. Habrá una pequeña agonía, acompañada de los acostumbrados terrores, delirios modestos, tardías iluminaciones sin consecuencia. ¿Me oyes? Te haré una confidencia. Ya ves, no te guardo rencor. Y estoy seguro que un día vas a romper este absurdo silencio. Al cabo de tantos años de vivir, aunque siento que no he vivido nunca, que he sido vivido por el tiempo, ese tiempo desdeñable e implacable que jamás se ha detenido, que jamás me ha hecho una seña, que siempre me ha ignorado. Tal vez soy demasiado tímido y no he tenido el valor de asirlo por el cuello y decirle: yo también existo. Como el pequeño funcionario que en un pasillo detiene al director general y le dice: buenos días, yo también. Pero ante la admiración del otro, el pequeño funcionario enmudece. De pronto comprende la inutilidad de su gesto. No tiene nada que decirle a su jefe. Así yo no tengo nada que decirle al tiempo. Y él tampoco tiene nada que decirme. Y ahora, después de este largo rodeo, creo que estamos más cerca de lo que iba a decirte. Al cabo de tantos años de vivir, espera, no seas impaciente, no quieras escapar, tendrás que oírme hasta el fin. Al cabo de tantos años me he dicho: ¿a quién, sino a él, puedo contarle mis cosas? En efecto, no me avergüenza decirlo, y tú no deberías enrojecer. Solo te tengo a ti. A ti. No creas que quiero provocar tu compasión. Acabo de emitir una verdad. Corroboro un hecho y nada más. ¿Y tú? ¿A quién tienes? ¿Es de alguien como yo soy de ti? O si lo prefieres, ¿tienes a alguien como yo te tengo a ti? Palideces, te quedas callado, comprendo tu estupor. A mí también me ha desvelado la posibilidad de que tú seas de otro, que a su vez sería de otro, hasta no acabar nunca. No te preocupes, yo no hablo sino contigo, a no ser que tú en este momento digas lo mismo que te digo a un silencioso tercero que a su vez. No, si tú eres otro, ¿quién soy yo? Te repito, tú a quien tienes, a nadie, excepto a mí. Tú también estás solo, tú también tuviste una infancia solitaria y ardiente. Todas las fuentes te hablaban, todos los pájaros te obedecían. Y ahora
Empezaré por el principio, cuando te conocí. Sí, comprendo muy bien tu extrañeza y adivino lo que vas a decirme. En realidad, no te conozco. Nunca te he visto. No sé quién eres. Es cierto. En otros tiempos creí que eras esa ambición que nuestros padres y amigos nos destilan al oído, con un nombre y una moral. Nombre y moral que a fuerza de roce se hincha y crece, hasta que alguien viene con un menudo alfiler y revienta la pequeña bolsa de pus. Más tarde creí que eras ese pensamiento que un día salió de mi frente al asalto del mundo. Luego te confundí con mi amor por Juana, María, Dolores, o con mi fe en Julián, Agustín, Rodrigo. Creí después que eras algo muy lejano y anterior a mí. ¿Acaso mi vida prenatal? Eras la vida, simplemente. O mejor, el hueco tibio que deja la vida cuando se retira. Eras el recuerdo de la vida. Esta idea me llevó a otra. Mi madre no era matriz, sino tumba y agonía a los 9 meses de encierro. Logré desechar esos pensamientos. Un poco de reflexión me ha hecho ver que no eres recuerdo, ni siquiera un olvido. No te siento como el que fui, sino como el que voy a ser, como el que está siendo. Y cuando quiero apurarte te me escapas. Entonces te siento como ausencia. Lo cierto es que siempre me acompañas. Siempre hay alguien conmigo. Y para decirlo de una sola vez, ¿quién eres? Es inútil esconderse más tiempo. Ha durado ya bastante este juego. ¿No te das cuenta que puedo morir ahora mismo? Si muero, tu vida dejará de tener sentido. Yo soy tu vida y el sentido de tu vida. ¿O es a la inversa? ¿Tú eres el sentido de mi vida? Di algo. Aún me odias porque amenacé con arrojarte por la ventana. Lo hice para picarte la cresta y te quedaste callado. Eres un cobarde. ¿Recuerdas cuando te insulté y cuando vomité sobre ti? Y cuando tenías que ver con esos ojos que nunca se cierran, cómo dormía con aquella vieja infame y que hablaba de suicidio. Di algo. En el fondo, nada de esto me importa. Estoy cansado. Eso es todo. Tengo sueño. ¿No te fatigan estas interminables discusiones, como si fuésemos un matrimonio que a las 5 de la mañana, con los párpados hinchados sobre la cama revuelta, sigue dando vueltas a la querella empezada hace 20 años? Vamos a dormir. Dame las buenas noches. Sé un poco cortés. Estás condenado a vivir conmigo y deberías hacer la vida un poco más llevadera. No alces los hombros. Calla si quieres, pero no te alejes. No quiero estar solo. Desde que sufro menos, soy más desdichado. Quizás la dicha es como la espuma de la dolorosa marea de la vida que cubre con una plenitud roja nuestras almas. Ahora la marea se retira y nada queda de aquello que tanto nos hizo sufrir. Nada, sino tú. Estamos solos. Estás solo. No me mires. Cierra los ojos para que yo también pueda cerrarlos. Todavía no puedo acostumbrarme a tu mirada sin ojos. Octavio Paz, antes de dormir.